Hay un lugar dentro de ti donde el mundo no puede llegar, una cámara secreta hecha de silencio y luz primordial. Y es exactamente allí donde comienza tu verdadera y única historia. No en el bullicio de las plazas, ni en el eco de palabras ajenas, sino en el refugio inviolable de su esencia. Los invito a cerrar por un momento sus ojos interiores, a silenciar el murmullo incesante que llamamos mente, y a sentir el suave calor de este viaje que comienza. Caminemos juntos por el camino que nos legó el gran maestro de Konya, Jalal ad-Din Muhammad Rumi, un mapa para el regreso, escrito no en pergaminos, sino en el paisaje mismo del alma. Respira, amigo, siente el espacio entre tus pensamientos. Es un vacío inmenso, pero no estéril, es el campo donde nace la claridad. Allí, donde el tiempo parece suspender su tiranía y el futuro pierde su dominio, dijo Rumi, está la cuna de toda verdad. Cuando el polvo del mundo se asienta, se revela la naturaleza fundamental de nuestra existencia. Somos buscadores, buscadores incansables, impulsados por una sed que nunca confesamos del todo, una sed que se disfraza de 1000 formas y 1000 nombres. Lo llamamos éxito, amor, seguridad, placer, poder, posesión. Pero Rumi analizó profundamente este impulso y nos dejó con una paradoja conmovedora. El deseo de más, lejos de llenar, solo crea un vacío aún mayor. Este no es un simple consejo moral sobre moderación. Esta es una física espiritual profunda. Esta es la geometría del alma. El maestro se dio cuenta de que cada exceso, cada carrera desenfrenada hacia el siguiente logro, nace de un alma crónicamente hambrienta. El problema no reside en el deseo en sí, sino en la identificación errónea de su fuente. Corremos tras las sombras proyectadas en la pared de la cueva, creyendo que el volumen y la cantidad de objetos, experiencias o validaciones externas pueden compensar la ausencia de nosotros mismos. El verdadero hambre, enseñó Rumi, es por la presencia misma. Es el hambre de estar íntegro, de estar en casa, de estar contenido en la propia quietud sin necesidad de muletas ni adornos externos. Piensa en el agua de mar. Si bebes de él sin cesar, tu sed no se sacia, se vuelve insoportable. Cuanto más consumes, más sal deshidrata tu interior, acentuando el dolor de la carencia. Así es como operan en nuestra vida interior la ambición ciega y el deseo insaciable. El mundo exterior es el océano salado, ofrece el brillo y la promesa de saciedad, pero solo produce la ilusión y la resaca del agotamiento. En nuestra cultura, estamos entrenados para ignorar la sabiduría intrínseca de los límites. Nos impulsa la creencia destructiva de que seremos suficientes solo cuando hayamos alcanzado la siguiente cima. El horizonte se aleja a medida que caminamos, y lo que era una meta se convierte en solo el escalón de una nueva escalera infinita. El alma, sin embargo, no se mueve hacia metas externas, se mueve por resonancia. Ella busca volver a casa, y casa es la sencillez del ser. La gran tragedia sobre la que Rumi intentaba advertirnos desesperadamente es que, al buscar más sin cesar, invertimos toda nuestra energía en la periferia de la vida. Distraídos por la danza de los bienes y del reconocimiento, nos olvidamos de nutrir el centro, ese vacío sagrado que es, en realidad, plenitud. Este centro se debilita, y cuando se agota, la única manera que encuentra el ego de enmascarar esta fragilidad es exigir aún más distracción, más ruido, más acumulación. Entramos en un círculo vicioso donde el deseo alimenta el vacío, y el vacío exige más deseo. Es el polvo del ego que intenta tapar el espejo para no tener que enfrentar la desnudez de su alma. Es un camino solitario, el del alma, y muchas veces necesitamos guía. Si estas palabras resuenan con la quietud que buscas, si encienden una pequeña llama de reconocimiento dentro de tu pecho, entonces debes saber que no estás solo. Deja un me gusta y suscríbete. Aquí, el camino que recorremos es el mismo camino silencioso que Rumi nos enseñó a amar, un camino de regreso a casa, lejos de las ilusiones del consumo y las prisas. En este conflicto filosófico, el ego asume el papel de un capataz cruel, azotando al alma para que continúe la carrera, incluso si el destino es incierto. El ego confunde movimiento con progreso. Nos pone en competencia no solo con los demás, sino también con nuestra futura versión idealizada de nosotros mismos. Serás feliz, susurra el ego, una vez que tengas esta casa, esta posición, esta paz, este cuerpo, y así, el presente, que es el único espacio donde realmente ocurre la vida, siempre se devalúa en favor de un futuro dorado e inalcanzable. El vacío, entonces, se convierte en la firma del tiempo no vivido. Es la suma de todos los momentos en los que estuvimos presentes solo en cuerpo, mientras nuestra mente ya estaba proyectada hacia el siguiente paso, la siguiente adquisición, la siguiente superación. Rumi nos advirtió, cuando intentas superar a todos los que te rodean, es tu propia alma la que queda atrás. El cuerpo y la mente se apresuran, pero el alma, que es sabia y paciente,
se niega, dejarse arrastrar por la vorágine de la ambición superficial. Ella se retira, espera, y esta creciente distancia entre el cuerpo en movimiento y el alma en reposo es lo que sentimos como vacío. La profunda sensación de desconexión no es la falta de algo ahí fuera, es la falta de conexión con algo aquí. Imagínate corriendo hacia el sol. Cuanto más rápido corres, más parece aumentar la distancia. El sol es la plenitud, la verdad de su esencia. El deseo desenfrenado es el movimiento que, paradójicamente, lo ahuyenta, porque en nuestras prisas perdemos la capacidad de percibir que la luz verdadera, no está en el horizonte, sino reflejada en el charco de agua quieta a nuestros pies. La quietud que revela es la única herramienta capaz de hacernos detenernos y mirar hacia abajo. El dilema de la condición humana es este. Hemos sido dotados de infinitas posibilidades, pero hemos sido condicionados a creer que estas posibilidades solo se materializan a través de la lucha y la acumulación. Aprendemos a medir nuestro valor según el gobernante del mundo, por el grosor de nuestra billetera, el tamaño de nuestras posesiones, el volumen de nuestro ruido. Y cada vez que este gobernante externo nos da una nota baja, el vacío se profundiza, obligándonos a redoblar nuestros esfuerzos en la búsqueda de más. Es una búsqueda demencial, un eterno paseo sobre arenas movedizas. Pero hay una esperanza silenciosa plantada en el corazón de este sufrimiento. El vacío que crea el deseo incesante no es un fin, es una señal, es el grito del alma cansada, el punto de inflexión donde la energía del ego comienza a agotarse. El vacío es la prueba de que la estrategia de búsqueda exterior ha fracasado, de que el océano salado no ha saciado la sed. Y cuando el ego, maestro de la ilusión y la competencia, finalmente se cansa de perseguir sombras, se detiene, exhausto. Y en este agotamiento, al final de la línea de un deseo que se ha demostrado infructuoso, reside nuestra mayor oportunidad de transformación, porque hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se rinde y se cansa. Y es sobre esta puerta, y lo que se revela más allá de ella, de lo que hablaremos en el siguiente momento de nuestro viaje. El verdadero viaje no es la distancia recorrida, sino el momento exacto en el que uno se da cuenta de que el hogar, la esencia, nunca fue abandonada. El vacío que buscamos llenar con el espejismo de la acumulación no es una ausencia de cosa, es una profunda y ensordecedora ausencia de uno mismo. Rumi nos invitó a mirar nuestra propia sombra, no a escapar de ella, sino a reconocer que el deseo insaciable es la sombra proyectada de un alma que ha olvidado cuán vasto y completo es su propio interior. Es el polvo del ego, levantado por la velocidad de la búsqueda, el que nos impide ver el suelo sólido bajo nuestros pies. Nos engañamos pensando que más es una ecuación de suma, cuando en realidad, en la metafísica del ser, la acumulación externa es siempre una resta interna. Cada nuevo objeto, cada nuevo título, cada nueva ambición alcanzada, exige una parte de nuestra presencia, una fracción de nuestro tiempo e, inevitablemente, una parte de nuestra paz. El deseo opera como un parásito sutil. No solo exige su satisfacción, sino que se alimenta de la energía de la expectativa y del miedo a la pérdida. Rumi describió al buscador incesante como un hombre que corre a lo largo de un río, cargando vasijas vacías, tratando de llenarlas con agua que ya podría haber bebido simplemente dejando de correr e inclinándose. El vacío se profundiza porque el deseo, por su naturaleza, no busca la satisfacción, sino la continuidad de la búsqueda. El deseo es el motor del futuro, proyecta felicidad a un punto en el tiempo que aún no existe, vaciando el único lugar donde ocurre la vida, el ahora. Cuando se logra el objeto deseado, ya sea riqueza, fama o poder, el ego, maestro de la alquimia inversa, transforma inmediatamente la posesión en un nuevo punto de partida para la siguiente carencia. La montaña conquistada se convierte simplemente en el mirador de la siguiente montaña, y el éxtasis de la llegada se disuelve en la ansiedad de la próxima ascensión. Estas son las crueles matemáticas de la mente que busca más. La satisfacción es temporal, y el precio es eterno. Rumi nos enseña que la verdadera hambre del alma no es de tener, sino de ser. Y el ser no se mide en cantidades. El ser es una cualidad, un estado de presencia plena, que se manifiesta más claramente en la quietud que revela que en el ruido del logro. El deseo incesante es el ruido que nos impide escuchar la voz del alma, un suave murmullo que fácilmente es ahogado por los gritos de las ambiciones mundanas. Esta voz interior no te pide que busques, te pide que regrese. El drama de la ambición reside en la tiranía de la comparación. Nuestro más rara vez se define por una necesidad intrínseca. Casi siempre es una respuesta reactiva a lo que vemos en los demás. Si nuestro vecino tiene un jardín frondoso, nuestro jardín, por bonito que sea, de repente parece marchito. La ambición, en este sentido, es un esfuerzo exhaustivo por intentar ocupar el espacio que ocupa el otro en nuestra mente. Rumi comparó el corazón con un espejo perfecto. Si el espejo está limpio,
R refleja la luz divina y la belleza intrínseca del universo. Pero cuando nos involucramos en la carrera interminable por comparar, frotamos el polvo de la envidia, el juicio y la necesidad sobre la superficie del espejo. Ya no vemos la luz, solo vemos el polvo y nos convencemos de que falta la luz, cuando en realidad está simplemente oscurecida. El deseo de ser mejor o tener más que otro es, en esencia, olvidar que somos seres únicos y completos en nuestra propia danza invisible del espíritu. La comparación convierte el viaje de la vida en un maratón con una meta en movimiento. Nunca podremos ganar porque a cada paso marcamos un nuevo estándar, basado en el desempeño de alguien que también está corriendo sin saber por qué. Cuando intentas superar a todos los que te rodean, lo que queda atrás, agotado e ignorado, es tu propia alma. Ella espera pacientemente en el camino, observando la figura frenética en la que te has convertido, preguntándote cuándo decidirá el peregrino dejar de perseguir ecos y regresar a la fuente silenciosa interior. La desconexión espiritual es el resultado inevitable de esta velocidad. El místico de Valk entendió que la velocidad es enemiga de la profundidad. No es posible sentir la textura de un momento, el aroma de una flor o la profundidad de una mirada mientras corre. El deseo de más requiere que estemos siempre en el futuro, planificando, anticipando, temiendo o codiciando. Nos priva de la capacidad de experimentar lo sagrado en lo trivial, de encontrar la inmensidad en la pequeñez del aliento presente. El alma, en cambio, reside en el ritmo de la lentitud, florece en el silencio que cura. Cuando dejamos de alimentar el círculo vicioso del deseo, descubrimos que el vacío que tanto temíamos llenar no era un agujero, sino un espacio necesario, similar a la pausa entre notas de una melodía, esencial para la belleza de la música. El deseo de más impide esta pausa, exige que cada momento esté lleno de ruido o actividad. Es como si la mente gritara sin cesar. Si hay silencio, el vacío vendrá y me consumirá. Pero Rumi nos susurra el secreto. El verdadero consumador no es el silencio, es el deseo. Es el deseo que consume tu vida, tu tiempo y tu alegría. El silencio, él simplemente espera, ofreciéndote el regalo de la plenitud inherente. Consideremos la naturaleza de la posesión. Cualquier cosa que desees tener más, ya sea oro, conocimiento, afecto o influencia, rápidamente se convierte en algo que necesitas proteger. La posesión engendra la custodia, y la custodia es una forma disfrazada de servidumbre. Cuanto más tengas, más pesada se volverá tu capa. No te conviertes en el dueño, sino en el cuidador de tus riquezas. Y la ansiedad de conservar lo que tienes es un peso que supera con creces la ligereza que esperabas encontrar en la adquisición. Es en este punto cuando el vacío se vuelve más palpable. No es la falta de algo material, sino la pérdida de la libertad espiritual. La libertad que Rumi defendía es la libertad de no ser definido por tus posesiones o tus deseos. Cuando el deseo manda, el individuo es solo un sirviente que se apresura a satisfacer a un amo que nunca se cansa. La búsqueda de más aprisiona el alma en la jaula dorada de la ambición. El místico nos invita a invertir la lógica. En lugar de buscar llenar el vacío con lo que está afuera, deberíamos utilizar el vacío como un portal hacia lo que está dentro. El vacío es en realidad una invitación, es el reconocimiento, después de años de búsqueda infructuosa en el mercado mundial, de que allí nada apaga la sed del alma. Este momento de agotamiento, esta rendición a la inutilidad de la carrera, no es un fracaso, sino el nacimiento de una nueva conciencia. Es el momento en que el polvo del ego comienza a asentarse. La visión se aclara y de repente nos damos cuenta de la farsa. Estábamos buscando un palacio, cuando el reino estaba todo el tiempo alojado en nuestro aliento. El camino de regreso a uno mismo, el camino que recorrió Rumi y que nos invita a seguir, está pavimentado de vaciamiento. Para tener lo esencial, tienes que renunciar a lo excesivo. El deseo de más es un miedo enmascarado de que lo esencial no sea suficiente, pero es exactamente cuando nos despojamos de las capas de acumulación, expectativas y comparaciones, que descubrimos la riqueza inextinguible que ya reside en nuestro ser. Esta riqueza no se puede tomar, no se puede contar y, fundamentalmente, no se puede desear, solo puede ser reconocido. El dolor de una ambición excesiva es el dolor de vivir en constante deuda con un futuro poco realista. Es el dolor de posponer la vida. Muchos de nosotros vivimos como eternos ensayos, esperando el momento en que tengamos suficiente para finalmente empezar a vivir. Y el deseo de más hace que ese momento nunca llegue. Es la eterna demora de la presencia. Rumi nos ofrece la liberación de esta prisión temporal. Sugiere que nos convirtamos en mendigos de la hora, que abandonemos el deseo de la inmensidad externa y busquemos la profundidad del momento que tenemos. Este cambio de perspectiva
es la clave para transformar el vacío. El vacío ya no es una prueba de nuestra insuficiencia, sino el lienzo vacío sobre el que el alma puede por fin pintar su obra maestra, sin la interferencia del ego. Pero abandonar el deseo es un acto de valentía suprema, ya que requiere que enfrentemos el silencio que el deseo ha estado sofocando. Exige que nos sentemos con nuestra propia presencia, sin distracciones, sin adquisiciones, sin planear el siguiente paso. Muchos temen este silencio porque temen lo que podría revelar. Sin embargo, hay una puerta dentro de ti que solo se abre de verdad cuando el ego se cansa y el deseo de correr por más desaparece en el agotamiento. Esta puerta no conduce al mundo exterior, sino al centro de todo lo que existe. Y es sobre esta puerta y el vasto y silencioso tesoro que contiene, de lo que hablaremos en el próximo momento. Cuando la entrega se revele como el mayor de los logros, la quietud que revela es el puente más firme que jamás hayamos construido. Nos lleva de la fiebre de la búsqueda incesante a la serenidad del encuentro permanente. Hemos llegado, amigo, al umbral de la gran revelación que Rumi nos legó. La puerta no se abre hacia afuera, sino hacia adentro, y solo se abre de par en par cuando las manos, cansadas de agarrar el mundo, finalmente se abren en entrega. Rumi nos enseñó que el vacío creado por el deseo no es un espacio hueco que hay que llenar, sino más bien una señal, un espejo inverso que apunta a una plenitud que olvidamos que ya poseemos. Si el deseo de más nos deja vacíos, es porque estamos aplicando la solución equivocada al problema equivocado. No es la cantidad de cosas, ni la intensidad de las experiencias lo que falta. Lo que falta es la profundidad del ser. Caminamos por el mundo cargando un vaso que creemos que tiene sed, corriendo de fuente en fuente, intentando llenarlo con agua que se escurre por los costados o se evapora bajo el sol en nuestras prisas. Perseguimos prestigio, afecto validado por los demás, posesiones que nos prometen seguridad contra la muerte y la finitud. Pero Rumi se ríe de nuestra raza. Dijo que la copa está agujereada, no por falta de agua, sino porque nunca la volteamos hacia arriba, hacia la fuente que está en lo alto. El verdadero punto de inflexión, el clímax de este viaje de introspección, es la aceptación radical de nuestra insuficiencia exterior y nuestra suficiencia interior. Es el momento en que el alma, exhausta, se sienta en el polvo del ego y decide simplemente respirar. Imaginemos a un viajero que busca desesperadamente un tesoro prometido, atravesando desiertos, enfrentándose a montañas y mares. Lleva mapas y brújulas, pero el cansancio lo abruma. Un día, se desploma bajo la sombra de una palmera. Mientras descansa, sin más fuerzas para buscar, mete la mano en el bolsillo de su capa, olvidado durante años. Allí, envuelto en un trozo de tela, siente la forma fría y familiar. Es el tesoro. Lo llevó consigo durante todo el viaje. Este tesoro, amigo, es tu presencia, es el ser develado. Rumi nos invita a hacer precisamente eso, detener el viaje. El deseo de más solo existe en ausencia de la percepción del ahora, y el ahora es siempre abundante, porque es donde el tiempo se encuentra con la eternidad. Es el campo de juego del alma, donde no hay carencia, solo fluidez. Donde el deseo crea vacío, la presencia manifiesta plenitud. Cuando te conviertes en observador de tus propios deseos, sin juzgarlos pero sin ceder a su tiranía, sucede algo extraordinario. La energía que antes se gastaba en correr y frustrarse se reasigna, se convierte en aprecio. La apreciación es la alquimia que convierte lo vacío en lleno. No se trata de querer menos, se trata de desear diferente. Se trata de trascender el hambre de posesión del ego y abrazar el hambre de conexión del alma. El ego grita, quiero más para demostrar que soy digno. El alma susurra, soy digno, y por eso agradezco lo que se me da en este instante. La realización, en la visión mística de Rumi, es la experiencia ininterrumpida de que todo lo que existe ya está contenido dentro de ti. El universo no está ahí afuera esperando que usted se acerque a él. Él está respirando a través de ti. La paradoja del deseo de Rumi es que solo se disipa cuando aceptamos quienes ya somos. Si quieres amor, primero debes convertirte en amor. Si quieres riqueza, primero debes reconocer la riqueza de tu propia existencia, la riqueza de la respiración, de la conciencia, de la capacidad de sentir. El vacío creado por el deseo es la sombra del autorrechazo. Llenar el vacío es amar lo presente, aceptar lo perdido y confiar en lo que está por venir. La confianza, o Tawakkul, es la clave final. Cuando dejamos de intentar controlar el resultado de cada deseo y, en cambio, nos entregamos a la danza invisible del espíritu que nos mueve, el vacío desaparece. El desapego no es indiferencia,
sino la certeza inquebrantable de que la fuente de la que venimos cuida nuestro viaje. Rumi pregunta, ¿por qué preocuparte por lo que no está en tus manos? Si tuvieras el poder de cambiar la marea del océano, ya lo habrías hecho. Sin ese poder, ¿por qué permitir que la preocupación consuma lo único que está en tus manos? En tus manos, ¿tu paz? La paz es la manifestación de la ausencia del vacío. La paz es prueba de que el alma está en casa. Este es el momento de detenerse, respirar profundamente y permitir que el silencio sanador envuelva cada fibra de su ser. Siente cómo se disuelve el peso de la búsqueda. Si estás sintiendo este eco, si estas palabras resuenan con la verdad silenciosa que reside en tu cámara interior, es porque tu alma está lista para esta transformación. Está harta del polvo del ego, cansada de la carrera. Ella te está llamando. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi. El vacío creado por el deseo es estructural, es la arquitectura de una vida basada en la comparación. La sociedad nos enseña que estamos incompletos por diseño y que la solución es consumir. Rumi nos enseña que lo incompleto es una ilusión óptica creada por el ego, que solo puede verse a sí mismo en relación con los demás. Nos dice, eres un fragmento de espejo divino. Si te mueves constantemente para ver tu reflejo en otros espejos, te agotas. Quédate quieto, mira tu propia superficie. El universo está ahí. El mayor lujo de la vida no es la posesión de objetos raros, sino la posesión del tiempo y la presencia. El alma rica no es la que acumula, sino la que distribuye sabiamente su atención, centrándola en lo que es esencialmente suyo, la experiencia del momento. Para Rumi, la verdadera riqueza es la resiliencia inquebrantable ante la pérdida. Cuando nuestro fundamento está arraigado en la materia, cualquier temblor nos derriba. Pero cuando el fundamento es la conciencia del ser, la pérdida externa es solo una oportunidad para profundizar el fundamento interno. El vacío desaparece cuando nos damos cuenta de que nada de lo que podría perderse era, en realidad, esencial. Piense en el agua del río. Corre, se mueve, se convierte en vapor, en nube, en lluvia, pero nunca deja de ser agua. Nosotros, como el agua, somos la esencia que cambia de forma. El deseo de más es agua intentando ser más que agua. El vacío es la frustración de esta imposibilidad. La transformación definitiva es convertir el deseo en intención. El deseo es una mano extendida y necesitada que espera recibir. La intención es una mano abierta y generosa que espera dar y servir. Cuando nuestra vida es guiada por la intención de servir a la divinidad y a nuestro prójimo, el vacío desaparece porque nos alineamos con el flujo creativo del universo. No hay lugar para el vacío en la vida de alguien que crea y contribuye activamente. El servicio, en la filosofía mística, no es una obligación, es la manifestación de la plenitud. Naturalmente, el recipiente lleno se desborda. Si sientes que quieres incesantemente, es momento de preguntar, ¿qué hay en mí lo suficientemente pleno como para poder desbordar al mundo? ¿Qué puedo dar? Rumi nos enseña que el amor es la única moneda que llena el vacío. El amor no como un sentimiento romántico, sino como la cualidad fundamental del ser, la aceptación incondicional de la existencia. La quietud interior no es la ausencia de ruido, sino la ausencia de resistencia al ruido. Es la aceptación de todo lo que es. Y esta aceptación es el antídoto más poderoso contra el vacío. Cuando aceptas tu viaje, tus imperfecciones, tu momento presente, te vuelves completo. La búsqueda termina porque finalmente te encuentras a ti mismo. Amigos, el viaje de Rumi para comprender el vacío comienza con ruido y termina en silencio. Si desear más crea más vacío es porque el deseo es el eco de una memoria a la que no podemos acceder. La memoria de nuestro origen. En esencia, todos estamos tratando de regresar a casa, pero el hogar no es un lugar físico. Es un estado mental, un estado de presencia absoluta. El clímax es simple, pero exige una revolución de la conciencia. La liberación final del vacío llega cuando dejamos de actuar para llenarlo y comenzamos a ser la plenitud que esconde. La mente, gobernada por el ego, ve la vida como una serie de lagunas que hay que corregir. El alma, consciente de la eternidad, ve la vida como un tapiz perfecto, donde los huecos son solo la textura del ser. Rumi nos deja con esta promesa: buscaste el agua y todo el tiempo fuiste el océano. Buscaste la luz y todo el tiempo fuiste el sol. Buscaste el amor y, todo el tiempo, fuiste la fuente insaciable. El vacío no era una ausencia de algo externo, sino la ausencia de su propia presencia, secuestrada por la raza. La solución es el regreso. El camino de regreso a ti mismo es el único camino que no conduce al vacío. Quien vuelve a sí mismo
nunca vuelve vacío. Rumi dijo que el alma florece cuando dejamos de perseguir al mundo, cuando dejamos de correr. El mundo, en toda su generosidad y belleza, gira suavemente y comienza a caminar hacia nosotros. Él llega a nosotros, no como un objeto de posesión, sino como un compañero en la danza invisible del espíritu. El milagro no es tener más, sino querer exactamente lo que tienes. Y lo que tienes, en silencio, es la eternidad. Así que descansa en tu propia luz, silencia la voz del deseo, abraza el silencio curativo. Estás completo, eres amado, eres lo que estaba buscando. Si estas palabras te tocaron el alma, deja tu comentario a continuación. Comparte lo que sentiste. ¿Qué idea de Rumi resonó más profundamente en tu corazón? Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Y si quieres continuar con este viaje interior, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. Que vuestro viaje sea de paz y presencia.